Estos casos, como el que acaba de narrar y que implicaba un proceso de coordinación para no solamente los procesos de la acción militar, de la acción propiamente dicha, sino también implicaba unos procesos previos relacionados con todo el proceso de inteligencia y todo el proceso de operaciones, que implicaban además las labores no solamente de la inteligencia, sino también de identificar a las víctimas y de señalar a las víctimas. Explique de manera concreta cómo se hacían estos procesos relacionados con articulación desde los miembros de la fuerza pública en etapas de inteligencia, acceso a información de inteligencia y ya a los procesos relacionados con la operatividad y en especial cómo se identificaban desde estas coordinaciones a las víctimas. Bueno, su señoría, el tema de la inteligencia es muy importante. Voy a hacerle llegar unos listados que aún conservo uno de los que nos entregaba la fuerza pública, en este caso es Infantería de Marina, en la zona de Montes de María, Sucre, Bolívar, donde se identifican aquellas personas que hacen parte de lo que la inteligencia militar, en este caso de la infantería, identifican. Y este documento no se ha aportado a nadie. Lo conseguí ahora que ustedes tuvieron hicieron ese trabajo valioso de permitirme acceder a toda esta serie de informaciones que no había podido acceder y poder contactar a través de mis abogados a algunas personas. Este listado. De ese listado se ejecutó una masacre por parte de la autodefensa y la contiene ese documento que fue entregado, donde aparecían fotos, aparecía la supuesta relación que tenía con la guerrilla. Había también guerrilleros plenamente identificados porque venían con fotos, sus fusiles y todas las cosas. En eso sí no había ninguna duda que eran parte de la guerrilla, pero también mucha información de lo que ellos consideraban colaboradores, aliados, financieros, políticos, ideólogos, y como nos enseñó en las escuelas de formación aquellos militares que nos formaron, entre ellos el señor José Miguel Narváez, que hacía mucho más daño un ideólogo de la guerrilla que 100 guerrilleros enfusilados. Entonces a eso se les daba prioridad, y esa arma de la infamia, de la estigmatización en la guerra, en el conflicto armado en Colombia, nos llevaba a recibir esos informes como una verdad incontrovertible, y eso convertía automáticamente a las personas en objetivo militar, en la pena de muerte. Eso significaba, esos informes para las personas significaban pena de muerte cuando nos los entregaban a las autodefensas. Entonces sí, se identificaron víctimas a través de listados, no solamente de la infantería, sino de ejército, policía, DAS. Incluso hubo una operación que nos acompañaban conjuntamente. Por ejemplo, el ingreso a la Gabarra fue al lado de ejército, de lado a lado, o sea, íbamos mezclados. Las operaciones de Tulapas, que nos referiremos a ellas, de donde hubo una cantidad de campesinos desplazados a los que se les compró la tierra, y por utilizar un eufemismo, porque eso fue un despojo, a 50,000. Hubo tierra de esas a 35,000, 40 y 50,000 pesos, señoría. Hay un montón de gente implicada, tanto política como convivir, como fuerzas militares, como... Bueno, se nos pedía que... Señor Salvatore, en este proceso de coordinación
que implicaba el acceso a información de inteligencia, como usted lo refiere específicamente de listados, ¿podría precisar si ustedes recibían los listados de miembros de la fuerza pública o ustedes eran quienes proporcionaban estos listados? Y de manera concreta, ¿qué operaciones recuerda y puede dar cuenta en estos aportes presentes, efectivos, suficientes, o acciones o actos o hechos en particular y de manera concreta que se hubieran suscitado en razón a la recepción o entrega de estos listados a través de cruces de información de inteligencia? Gracias, señoría. Sí, efectivamente, eso fue de doble vía. Se hacían reuniones preparatorias para articular y planear la entrega de información nuestra hacia ellos. Recuerde que eso inicia desde las reuniones que hacíamos en la brigada, a la que nos citaba policía, ejército, las que hacíamos semanalmente en la policía cívica, las que se adelantaban. O sea, este es un patrón que se crea desde el inicio de la conformación de esos grupos, antes de la creación de autodefensa y antes de la creación de convivires, que se multiplica luego, sí, y que se mantiene durante todo el tiempo del conflicto, sí, pero es un patrón que viene desde mucho tiempo antes. Entonces, sí, se hacen las reuniones de coordinación, y eso tiene una multiplicidad de imbricaciones que son: unos entregan información, otros procesan información, otros hacemos todas las cosas, pero otros más, como en mi caso, ejecutábamos hechos militares que costaban la vida de personas con todo ese tipo de informaciones. Entonces sí, existió inteligencia que identificaban, que señalaban, que estigmatizaban a las personas. Yo recuerdo que este coronel Suárez, con él actuaba incluso en operaciones que me acompañó conjuntas, donde él mismo participó junto a mí en hechos, donde íbamos acompañando a los hombres que ejecutaban las acciones directamente, y fue conmigo, no fue en CRT, que recuerdo en la estación de buses de CRT. Este coronel, todas las mañanas, yo en ese momento no tenía orden de captura, vivía en el barrio La Castellana, en una ciudadela que le decían El Cortijo, o le dicen, eso debe existir todavía ahí en Montería, y en esa operación en ese conjunto residencial llegaba el coronel Suárez todas las mañanas entre 5:30 y 6 de la mañana y me decía: venga, ¿qué hicieron anoche? No apareció un solo muerto, están enfermos, ¿qué les pasa? Y era una presión constante y permanente para que actuáramos y diéramos de baja a todas esas personas que aparecían en los listados que nos entregaba tanto él como el DAS como el fiscal. Esas operaciones de cuando se ejecutaron los actos terroristas por parte de la FARC en Montería, que pusieron una bomba a la barra ganadera, al Fondo Ganadero de Córdoba, a Funpascor, a la policía de Córdoba, a la estación, al establecimiento comercial de mi familia. Esos hechos fueron en conjunto entre autodefensa, convivir, ejército, DAS, policía, fiscalía. Todos, ahí estamos, todos mezclados en esos hechos.